Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a hablar sobre la afinidad electrónica. La afinidad electrónica, que vamos a resumirla como AE, no es más que la energía liberada por un mol de átomos gaseosos y aislados cuando captan un mol de electrones. Esto es, yo tengo un elemento en estado gaseoso, el cual va a captar un mol de electrones para convertirse en un anión también en estado gaseoso. Y en este proceso va a liberar una energía que es lo que nosotros vamos a llamar afinidad electrónica. Si nosotros recordamos de otros años, cuando hemos estudiado termoquímica, vemos que cuando se libera energía, la reacción se denomina exotérmica. Esto quiere decir que su valor para la entalpía, que es lo mismo que la energía de la afinidad electrónica, va a ser negativa. Pero nosotros, cuando hablamos de afinidad, esta se expresa con el signo contrario de tal modo que cuando un átomo en este proceso realmente libere energía, y aquí tengamos el signo positivo, su entalpía será negativa, pero la afinidad electrónica la vamos a escribir como positiva. Por tanto, siempre que yo tenga un valor para la afinidad electrónica positiva, va a querer decir que esa reacción es exotérmica y que por tanto ese átomo, cuando acepta ese electrón, libera energía, por tanto va a estabilizarse al absorber ese electrón. Sin embargo, cuando yo lo que tenga sea una afinidad electrónica negativa, lo que va a querer decir es que esa energía va a ser positiva y por tanto yo en la reacción lo que voy a tener que hacer a ese, vamos a llamarlo B para que sea otro elemento diferente, lo que voy a tener que hacer para que ese elemento B acepte ese mol de electrones es sumarle esa energía. Por tanto, realmente ese elemento no tenderá tan fácilmente a coger esos electrones. Realmente esa afinidad electrónica negativa suele darse para unos pocos elementos que suelen ser siempre los elementos metálicos más situados a la izquierda, como vamos a ver un poquito más tarde. Con lo que nos tenemos que quedar es que cuando la afinidad electrónica sea positiva, y cuanto más positiva sea esta afinidad electrónica, querrá decir que más estable es la formación de ese anión y por tanto más tenderá el elemento a aceptar un mol de electrones. Para comprender mejor esto de la afinidad electrónica, que la verdad es que es un concepto un poquito difícil de asimilar, hay que conocer que como realmente se mide experimentalmente esta energía es cogiendo el anión en estado gaseoso y aportándole energía para que libere ese electrón. Realmente es el proceso experimental que se sigue para obtener los valores de las afinidades electrónicas de los elementos. Y por eso es muy difícil de medir esta afinidad electrónica, ya que, como hemos visto, con el potencial de ionización y con la formación de los iones, los elementos que estén, sobre todo por esta parte de la tabla periódica, a lo que tienden es a formar cationes y nunca van a tender a formar aniones. Por tanto, si yo cojo el litio y intento formar su anión, va a ser muy difícil, ya que estos aniones formados van a ser tan inestables que la medición de esa energía va a ser extremadamente complicada de realizar. Por eso es un concepto un poquito difícil de medir este concepto de la afinidad electrónica. Por tanto, siempre vamos a comprenderlo desde el punto de vista de los aniones estables, que se entiende mejor. Teniendo un elemento que espontáneamente forma un anión, eso se conseguirá porque al aceptar ese electrón espontáneamente, este elemento va a conseguir esas configuraciones de gas noble, por tanto va a ser una configuración muy estable. Si yo ahora le quiero arrancar ese electrón, realmente le estoy quitando esa estabilidad que ha ganado al convertirse en anión y por tanto le tengo que aportar esa energía. Si lo vemos desde el punto de vista de la propia definición de afinidad electrónica, si nosotros en este proceso de extracción de ese electrón de más hemos tenido que aportar energía, lógicamente, siguiendo la línea de la definición de la afinidad electrónica, si aquí hemos tenido que aportar esa energía, aquí, que es el proceso inverso, la tendrá que liberar.
Por eso luego las afinidades electrónicas tienen el signo opuesto, porque realmente tienen el signo de cómo se ha medido experimentalmente esta afinidad electrónica en contra de cómo la definimos, porque la definición, recordamos, sería esta. Pero vamos a centrarnos más en su definición que en su obtención experimental. Quedándonos con el concepto de la afinidad electrónica, realmente esta muestra la tendencia de un átomo en estado gaseoso a aceptar ese electrón, de tal modo que cuanto mayor sea el valor para la afinidad electrónica, en valor positivo, como ya hemos discutido, este elemento tendrá más apetencia por el electrón, y cuanto menor sea esta, llegando incluso a valores negativos, como hemos comentado, ese átomo ya no tendrá tanta apetencia por ese electrón, sino más bien todo lo contrario. En esta línea, ya fijándonos en la propia definición, podemos establecer unas tendencias generales a lo largo y ancho de la tabla periódica. Si nosotros nos vamos moviendo por un periodo, como siempre lo vamos a poder relacionar con la carga nuclear efectiva. Si yo avanzo de izquierda a derecha a través de un mismo periodo, lo que hace la carga nuclear efectiva es aumentar. ¿Por qué aumenta? Vamos a recordarlo. Aumenta porque la carga nuclear positiva aumenta y, sin embargo, el apantallamiento, que está debido sobre todo a los electrones de los niveles más internos, permanece constante. Por tanto, como la carga que va a sentir ese último electrón es muchísimo más grande, va a sentirse muchísimo más atraído y, por tanto, otro electrón que llegue va a sentir esa misma fuerza tan grande. Por tanto, a mayor carga efectiva quiere decir que sobre la corteza se ejerce una fuerza de atracción más grande que va a sentir todos aquellos electrones que se acerquen a esta corteza. Por tanto, si yo me muevo de izquierda a derecha por un mismo periodo, de esta manera, la afinidad electrónica va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que cada vez el elemento va a tender más y más a aceptar ese electrón. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando lo que yo hago es desplazarme por un grupo hacia abajo, por tanto, de esta manera. Si yo me desplazo hacia abajo, recordamos que la carga nuclear efectiva prácticamente se mantenía constante, porque aunque aumentaba la Z, también aumentaba el apantallamiento y, como la carga nuclear efectiva es la diferencia entre ambas, al ir aumentando las dos, esa diferencia se mantiene constante, prácticamente constante. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo voy aumentando de uno en uno en nivel, por tanto, como n va aumentando, la distancia va aumentando debido a que el tamaño del orbital va aumentando. Por tanto, al aumentar esa distancia, esa fuerza que ejerce el núcleo sobre las capas más externas cada vez es más débil. Por tanto, un electrón que se acerque a ese átomo, cuanto más abajo estemos, ese átomo va a atraerlo con menor fuerza. Por tanto, la afinidad electrónica disminuye desde arriba hacia abajo, o lo que es lo mismo, aumenta de abajo hacia arriba. Si unimos estas dos, vemos la tendencia general para la afinidad electrónica. Aumenta al subir por un grupo y aumenta al desplazarnos hacia la derecha por un periodo. Esta propiedad periódica, como muchas otras, va a sufrir también de algunas excepciones que hay que tener en cuenta a la hora de realizar cualquier ejercicio. Estas excepciones se van a localizar al paso del segundo nivel energético al tercero. Por tanto, se van a localizar al pasar del segundo periodo al tercer periodo. Nosotros, tras haber estudiado la norma general, esperaríamos que las afinidades electrónicas de los elementos que están justo arriba, por tanto del nitrógeno, oxígeno y flúor, fueran mayores que las afinidades de los elementos que están en el siguiente periodo, el fósforo, el azufre y el cloro. Pero esto no es así. Realmente, por ejemplo, la afinidad electrónica para el flúor es de 328 kilojulios partido mol. Y la afinidad electrónica para el cloro es de 349
kilojulios partido por mol. Por tanto, realmente del segundo periodo al tercer periodo vemos que en vez de disminuir, está aumentando. Luego sí, a partir de este tercer periodo seguirá disminuyendo esa afinidad electrónica, pero este salto de aquí pasa justo lo contrario. Y esto se debe a que los electrones que están en el segundo nivel realmente están distribuidos en un volumen muy pequeño. Fijaros que estamos en el segundo nivel y el tamaño de los orbitales es de los más pequeños, ya que el tamaño de los orbitales crece de arriba abajo. Por tanto, el segundo nivel todavía esos orbitales son muy pequeños y esos electrones están confinados en un volumen muy pequeño. ¿Esto qué ocasiona? Lo que genera este pequeño volumen es que los propios electrones que están en ese nivel se repelan bastante. Entonces, como se van a repeler bastante, también van a repeler al nuevo electrón que quiera incorporarse. Aunque la fuerza por este electrón sea muy grande, pero debido a que esos electrones están muy juntos, porque están en un volumen muy pequeño, van a repeler ese nuevo electrón. Y ese sería el motivo por lo que, como norma general, tomaremos que el paso de los elementos que están en la columna de los P del segundo al tercer periodo, esta afinidad electrónica, en vez de disminuir, va a aumentar. Pero bueno, esto lo vamos a tomar como norma general. Como podréis observar, esto de la afinidad electrónica es un poquito más complicado de comprender que el resto de las propiedades. Realmente tampoco vamos a hacer muchísimos ejercicios de la afinidad electrónica, más allá que meras definiciones, etcétera, etcétera, debido a este carácter un poquito complicado de la afinidad electrónica, tanto en el cuestionario como en los exámenes que podréis tener en el instituto y asimismo en las pruebas de acceso a los estudios de grado. En el próximo vídeo que vamos a ver trataremos, para finalizar con este tema, acerca de la electronegatividad de un elemento. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.